Hola a todos, soy Jesús, bienvenidos a Estrategia de Inversión. Hoy vamos a ver cómo está evolucionando la pandemia en el mundo, qué conclusiones podemos sacar de los programas de vacunación en diferentes países y veremos cómo debería de influenciar esto nuestra toma de decisiones de inversión. ¿Es el momento de vender compañías de sectores digitales y de quedarse en casa? ¿Y ponernos en cambio a comprar sectores de la recuperación como aerolíneas? ¿O por el contrario, la situación de la pandemia y los precios de las acciones sugieren que es mejor invertir en las compañías digitales y de Internet? Si quieres saber la respuesta a estas preguntas y ver qué 2 acciones he vendido esta semana y qué 3 estoy comprando, no te pierdas ni un segundo del vídeo. Así que vamos a ello. Pues nada, empezamos con esta web del New York Times, que es una de las webs más chulas, con más cosas sobre cómo va la vacunación en el mundo, cómo va la vacunación por país. Así que nada, os dejaré el link a la web en la descripción del vídeo, aquí abajo. Nada, podéis ver que se han repartido hasta ahora 1.270 millones de dosis, o 1,27 billón inglés, de dosis de vacunas. Aquí tenemos un mapa interactivo que podemos ver por países cómo va. Cuanto más oscuro, más número de dosis por habitante se han dado. Como veis aquí, Estados Unidos 78 dosis por cada 100 habitantes. Podemos ver España 40 dosis por cada 100 habitantes. Reino Unido, como Estados Unidos, 78. Brasil 22. China 22 por cada 100. Entonces nada, aquí se puede jugar un poco y ver cómo va cada país, cómo va cada continente. De forma visual, y luego aquí es más los números, ¿no? Cuántas dosis por cada 100 habitantes se han puesto por país, ordenados de mayor a menor. Podemos ver las islas Seychelles son las que van en cabeza, pero bueno, es un país muy poco habitado, creo que en torno a 90.000 habitantes. El primer país decente desde el punto de vista de suficiente población sería Israel, que tiene unos 6-7 millones de habitantes, creo. Y se han administrado más de 100 dosis por cada 100 habitantes. Esto es porque hay la mayoría de vacunas disponibles actualmente tienen primera dosis y segunda dosis. Entonces aquí podemos ver también el desglose por gente que ha recibido una dosis, fully vaccinated, 2 dosis, versus los que han recibido solo una dosis. Y nada, eso aquí ordenados de mayor a menor, tenéis todos los países, pero lo más visual de todo para mí, al menos, son los gráficos, las curvas de vacunación. Y son los que nos dan más información de cómo va la vacunación en el mundo y qué conclusiones podemos sacar de los países que van más avanzados de la vacunación. Entonces, una de las conclusiones más curiosas, bueno, aquí se puede ver la información de dos formas, con dosis administradas por cada 100 habitantes en cada país y dosis, porcentaje de la población que ha recibido al menos una dosis y porcentaje de la población que ha recibido al menos, 2 dosis, fully vaccinated, totalmente vacunados. Países interesantes, como os he dicho, Israel, de los más interesantes, porque vemos que aquí no se ve el tiempo, pero hace como casi ya 2 meses que no se están administrando casi vacunas. ¿Y esto por qué es? Porque la mayoría de la gente que quería una vacuna ya la tiene en Israel. Y es básicamente el único país que está en este caso. Hay algunos que se empiezan a acercar a ese punto y es bastante importante ver los resultados de Israel. Como os decía, ambas curvas, la de al menos una dosis y la de totalmente vacunado o 2 dosis, están planas. Están planas y están en torno al 60%. Este 60% es sobre la población total del país. Pero no se han vacunado a los menores de 16 años, creo que son. Solo se han vacunado a mayores de 16. El porcentaje de gente vacunada mayor de 16 en Israel creo que está en torno al 73%. Entonces, eso es como la primera indicación de cuál es el porcentaje máximo de gente que quiere una vacuna en un país occidental o rico, como quieres llamarlo. 73%, que no está mal, pero sobre total de población es 60%. 60% no es que sea excesivamente alto desde el punto de vista de inmunidad de rebaño, ¿no? Que se dice herd immunity en inglés.
Por lo tanto, es un primer riesgo, ¿no? Un primer riesgo de, aunque algunos países ya han vacunado bastante, hay un límite de gente que quiere ser vacunada. Y como no se hagan esfuerzos de marketing o de concienciación o lo que sea, es posible que ese porcentaje en algunos países sea bastante bajo. Y sea tan bajo que cueste realmente eliminar la pandemia, que cueste muchos años. Hay países que son más escépticos o tienen más porcentaje de su población escéptica sobre las vacunas. Estados Unidos posiblemente sea uno de los más escépticos y de hecho empezamos a ver aquí una curvatura. Se está empezando a aplanar la curva de vacunados con al menos una dosis. Es posible que el porcentaje de gente que quiera vacunas en Estados Unidos sea más bajo que Israel. Y si es suficientemente bajo es un riesgo de que no se pueda eliminar el virus, ¿no? Ni a nivel doméstico. Y luego, más conclusiones de aquí es que aparte de Israel, Israel, Reino Unido y Estados Unidos se destacan bastante de los países ricos, digamos, y tienen bastante porcentaje de su población vacunada. Luego tenemos Europa, que ha acelerado bastante en los últimos un mes, 2 meses. Vamos por aquí Alemania, España, Italia, Portugal, Francia, ¿no? Es una curva que se está acelerando, ¿no? Exponencial. Y dentro de poco supongo que cogerá casi que ya Estados Unidos y Reino Unido. El caso, aparte de los países ricos, como hemos dicho, Estados Unidos, Reino Unido y luego Europa, no hay tantos países que tengan buenos porcentajes de vacunación. Entonces es más riesgos del coronavirus. Si solo lo solucionas en una parte de los países del mundo, pero no lo solucionas en otros, entonces se pueden dar... Es una situación arriesgada incluso para los países que están totalmente vacunados o que incluso eliminen el virus. Porque en los países en los que no está controlado se pueden dar muchas mutaciones. Ahí vemos, por ejemplo, el caso de Brasil o de la India, que son países muy poblados. Brasil con casi 200 millones de habitantes creo que tiene, y la India con 1.400 millones de habitantes. Son dos de los países más poblados del mundo en los que el coronavirus no está controlado y el porcentaje de vacunación es bajo aún y por lo tanto se pueden dar muchas mutaciones por haber tantos casos y pueden poner en riesgo los programas de vacunación que sean efectivos en los países que ya están vacunados, ¿no? Países más ricos. Entonces, estamos ya a mitad de mayo, estoy grabando esto a 9 de mayo y aparte de Israel y bueno, el Reino Unido y Estados Unidos se acercan, no hay muchos países que estén totalmente vacunados, digamos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el turismo internacional este año está posiblemente no se recupere nada bien respecto a 2019, respecto a niveles de 2019. Me extrañaría si pasase del 50% de volumen o de facturación o de ventas respecto a volúmenes de 2019. Por lo tanto, el verano va a ser peor de lo que yo esperaba, de lo que yo imaginaba hace unos meses. Después de que se anunciara la vacuna, parecía la cosa que iba a ir mejor. No va tan bien. Pero bueno, al menos Israel, que es el país, digamos, de los más vacunados del mundo, podemos ver que al menos el número de casos, esta web os la he enseñado varias veces, la de Worldometers, tiene curvas de casos de coronavirus y muertes por coronavirus, es bastante interesante. Podemos ver que ya casi desde marzo no tienen casi casos. Y hay varios estudios estadísticos de que demuestran que sí, que ha funcionado la vacunación. Luego tenemos otros países, ¿no? Si volvemos aquí, como Seychelles, las islas, que han vacunado incluso a un porcentaje más alto de la población. Pero actualmente están en un pico de la pandemia. Tienen más casos que nunca y está muriendo gente. Pero bueno, en teoría es 1/3 de esos casos, que tienen bastantes casos ahora, son de gente que ha recibido totalmente vacunada, las 2 dosis, y los otros 2/3 son de gente que no ha sido vacunada aún. O sea que al menos la mayoría es gente que no ha sido vacunada, que aún queda gente. Y la vacunación también tiene sus tiempos, ¿no? Tienes que tener las 2 vacunas y luego tienen que pasar creo que 7 días después de la segunda vacuna para estar en el punto máximo de inmunización. Pero bueno, y también hay que tener en cuenta de la diferencia entre Seychelles e Israel, es que Israel se vacunó creo que totalmente con la vacuna de Pfizer
estadounidense, que es posiblemente la más efectiva de todas. Y Seychelles fue un 60% con Sinopharm, una de las vacunas chinas, y 40% con AstraZeneca. La vacuna de Sinopharm China es una de las menos efectivas de las que están aprobadas. Parece que para prevenir muertes y enfermedad grave son parecidas todas, pero para prevenir lo que es transmisibilidad, ¿no? Transmisión del virus, es de las menos efectivas. Y AstraZeneca es menos efectiva que otras como Pfizer o Moderna o la Sputnik rusa. Entonces eso podría explicar por qué aún hay bastantes casos. Vamos a ver la curva de casos de Seychelles, como os he dicho, ahora mismo están en máximo. ¿Veis aquí esta punta? Aunque también es verdad que Seychelles no se vacunó hace tanto tiempo como Israel. Vamos a volver. Es como más reciente. Tampoco tanta diferencia, sobre todo de primera dosis, pero de segunda dosis sí que hay bastante diferencia, ¿no? Cuando Israel tenía ya el 50% de su población vacunada con 2 dosis, Seychelles tendría a lo mejor en torno al 35% o así, incluso menos, 30%. Así que no se pueden juzgar. Por ahora, juzgar la más fácil de juzgar es Israel, en la vacuna de Pfizer y con un porcentaje en torno al 60% de vacunados, y parece que va bastante bien. Entonces, eso es lo positivo. Lo negativo es que no hay casi países en ese nivel aún. Por ejemplo, UK, Reino Unido, que es de los más vacunados, solo tiene el 25% con 2 vacunas. En Europa tenemos Alemania o España, que tienen 30% con una dosis y en torno al 10% con 2. Porcentajes muy bajos. Por lo tanto, turismo internacional este año no contaría mucho con él. Ya veréis que una de las acciones que he vendido está relacionada con esto. Ambas, de hecho, pero una más. Y es eso, el turismo internacional. Entonces, tienes países como Estados Unidos o China, que son países muy grandes, con mucha población, y que tienen mercado de turismo doméstico muy grande. En cambio, su doméstico internacional no es tan grande. Pero en cambio, Europa depende todo de turismo internacional. Son gente de un país yendo a otro país. Alemanes viniendo a España, franceses, mucha movilidad entre diferentes países de Europa. Por lo tanto, turismo en Europa bastante mal, y eso explica por qué una de las acciones que he vendido, o no he vendido 100%, pero he vendido casi todo, ha sido IAG, que es la dueña de British Airways y Iberia, ¿no? Las aerolíneas de Inglaterra, Reino Unido y España. Y nada, eso es un poco mis conclusiones sobre la vacunación, que va lenta. Por ahora solo la tenemos, digamos, en Israel, Reino Unido y Estados Unidos se acercan, pero el riesgo de que se aplane el porcentaje máximo, la curva de vacunados se aplane muy rápido, con un porcentaje de la población bastante bajo. Y si no es suficientemente grande, la inmunidad de rebaño es difícil de conseguir. Y luego vemos también que hay unas vacunas más efectivas que otras, o eso lo parece, aunque es difícil aún. Necesitamos más tiempo para verlo más claro, pero eso parece. La de Pfizer estadounidense parece que es muy efectiva y muy buena. Y al final es la más usada, creo, en el mundo. Esa con la de AstraZeneca. La AstraZeneca no hay tantos datos porque no se usó en Israel, creo. Y parece que es un poco peor. Y nada, entonces ya os he dicho, una de las acciones que he vendido ha sido IAG. Por un lado, por lo que os estoy diciendo del coronavirus, que el verano va a ser peor, ya no solo el verano, todo el año, parece 2021, respecto a viajes en Europa o vuelos en Europa, parece que está bastante mal. El turismo que haya será doméstico y no requerirá casi vuelos. Entonces, el problema es que desde que se anunció la vacuna, las acciones de IAG se han multiplicado por 2, incluso más, desde los $100 por acción hasta los 200, ha ido subiendo consistentemente. Aún no ha recuperado niveles prepandemia de en torno a los 600, pero bueno, va subiendo constantemente. En cambio, la situación cada vez está peor. Hace 6 meses parecía que la cosa iba a estar mejor este año de lo que realmente está, al menos en mi opinión y en la opinión de mucha gente. Las campañas de vacunación han ido lentas en general. Y nada, y IAG reportó resultados el viernes, justo hace 2 días, y en mi opinión fueron malísimos, ¿no? Pérdidas de más de $1 billón. Dijeron que hicieron solo el revenue menos 81% respecto al año anterior.
respecto al mismo trimestre del año anterior. El mismo trimestre del año anterior, que ya a finales de marzo supongo que habría menos vuelos, porque ya empezaron los primeros confinamientos en los países. Y aún así subió. Subió un 3% el viernes y yo aproveché para cerrar casi todas mis posiciones. Otra que también he cerrado, también ha reportado resultados esta semana pasada. Todas las que voy a mencionar que he comprado o vendido, de hecho, reportaron resultados la semana pasada. Y por eso os traigo información nueva y de por qué estoy comprándolas o vendiéndolas. Beyond Meat es la otra que he vendido esta semana. Llevaba ya los 2 últimos trimestres que había reportado resultados, habían sido resultados muy malos, con un crecimiento del 0% en ventas respecto al año anterior, en ambos creo. O sea, flat, como se dice, sin crecimiento. Cuando por un lado vale que sí que los restaurantes están cerrados en muchos países, muchos de los restaurantes, y eso hace que hayan bajado las ventas de hamburguesas en restaurantes. Pero por otro lado, en teoría deberían de haber crecido las ventas en supermercados, en tiendas locales. Pero los números no llegan a convencer y eso da un poco de pistas de las pocas ventajas competitivas que tiene a lo mejor el producto de Beyond Meat. En un mercado que es muy competitivo en precio y que el consumidor no es fiel a marcas, sino que se deja llevar más por el precio cuando compra comida. Y nada, los resultados bastante malos. Crecieron creo que es un 11%, no lo tengo aquí, un 11% en venta respecto al trimestre del año pasado. Yo esperaba más, la verdad. Esperaba que crecieran un poco más y dieron guidance o lo que esperan para el siguiente trimestre. Y creo que estaba entre el 20 y el 30% o algo así, esperan. Porcentajes muy bajos para, en principio, un trimestre en el que se empiezan a abrir las cosas y que vale, aunque no haya turismo internacional, en teoría turismo doméstico sí que va a haber, turismo dentro del país y la gente, aunque no haga turismo, va a los restaurantes. Sobre todo cuando empiecen a abrir, que van a empezar a abrir en muchos países han abierto ya, o están abriendo ya en algunos estados, como Estados Unidos, y en otros en mayo parece que es el pistoletazo de salida de las reaperturas. En cambio, solo esperan crecer un 20 o un 30% respecto al año anterior. Entonces, eso más que veo que el turismo está aún de capa caída, que no se va a recuperar hasta nivel 100% de 2019, supongo que hasta dentro de 2 años. Pero este año no se va a recuperar nada, va a ser muy parecido al año anterior, en mi opinión, viendo cómo van las campañas de vacunación y sus efectos. Entonces, ¿qué he comprado? He comprado empresas de, podemos decir, sectores digitales o sectores de Internet. 3 acciones. Y las buenas noticias es que mientras por un lado suben las aerolíneas, por otro lado las empresas de Internet o digitales han estado bajando. Entonces tenemos aquí Etsy, la primera de las 3 que he estado comprando. Como os he dicho, las 3 o las 5 que nombro hoy han reportado resultados esta semana. Y Etsy reportó resultados y al día siguiente cayó un 15%, creo que fue. Y vais a flipar con los resultados. Crecimiento en revenue del 141% respecto al año anterior. Y crecimiento en beneficio neto del 1048% respecto al año anterior. Y cayó un 15% al día siguiente de reportar estos resultados. Dio guidance para el trimestre siguiente. Está por aquí. Que espera crecer revenue entre el 15 y el 25%. Que vale, no es un 100% o un 140% como ha estado reportando en los últimos 3 trimestres, o 4 trimestres, incluyendo este. Pero aún así, digamos que si dice que va a hacer entre 15 y 25% de crecimiento, muy posiblemente haga un 30 o un 35%. Porque suele ser bastante conservador en las estimaciones que da. Realmente espera más, pero no quiere defraudar a los inversores. Entonces, una reacción exagerada de bajar un 15%, después de que la acción ya en sí ya estaba en torno al 20%, más del 20% por debajo de sus máximos de hacía un mes y pico, 2 meses. Bajó un 15% más, como veis aquí, esta bajada grande. Y nada, al día siguiente ya subió un poco, el viernes, un 5%. Y nada, Etsy la he mencionado 1000 veces en el canal, para los que no la conozcáis. E-commerce de productos únicos. Mientras Amazon o eBay te venden productos lo más baratos posible, productos de marcas conocidas o incluso de marcas no conocidas, pero productos más básicos que puedes encontrar en muchos sitios. Etsy es una tienda online que vende productos que no puedes encontrar en otro sitio.
Tampoco me voy a explayar porque habla mucho de ella. Pero vamos, una tienda online con unas ventajas competitivas brutales, en mi opinión. Muy defensible por tener productos únicos que no puedes encontrar en ningún lado. Por lo tanto, por mucho que bajen precios, la competencia no te afecta. Porque tú tienes productos que nadie más tiene. Es mucho poder ahí. Y está un ratio precio-ventas después de estas caídas de los últimos meses de 10. Ratio precio-ventas para una empresa que venía creciendo en torno al 30-35% en revenue antes del coronavirus, antes de la pandemia, que durante la pandemia ha crecido en torno al 130% de media estos 4 trimestres, y que después de la pandemia va a seguir creciendo en torno al 30% sin problemas. Y le queda mucho recorrido por delante. Tenemos una market cap de 20, un revenue de en torno a 2 billion, supongo, por el ratio precio-ventas de 10, e incluso un PER forward, un PER a un año vista de 44, dice aquí. Que en mi opinión, como os digo, las estimaciones suelen ser conservadoras respecto a Etsy. Etsy suele vender más y tener mejores beneficios. Por lo tanto, un PER forward menor de 40 o en torno a 40. Para una empresa con tantísimo futuro, casi el PER que tiene Microsoft o Apple. Y nada, la segunda empresa que tengo hoy es Fiverr, israelí, del país que tantos vacunados tiene. Que bueno, las empresas Israelí tiene una muy buena relación diplomática con Estados Unidos, entonces es casi una empresa estadounidense, podemos decir, ¿no? Hay muchos riesgos geopolíticos. Y nada, es la de la market cap más pequeña de las 3 que he estado comprando. Etsy tenía una market cap de 21 billion, Fiverr de 6,5. Es una empresa que tiene incluso posiblemente más crecimiento por delante. Está en una fase más inicial, en un sector que es curioso, pero aún no se ha desarrollado mucho. Está en el sector de servicios de freelance o servicios de personas autónomas, ¿no? No de empresas, sino de personas que te hacen. Por ejemplo, puedes contratar a alguien para que te haga una página web o para que te haga un logo o para que te haga la declaración de la renta, la contabilidad, para ese tipo de cosas. Entonces puedes contratar servicios a freelancers o a autónomos, trabajadores autónomos. Y nada, la pandemia le ha venido bien, obviamente, porque ha crecido mucho el paro, porque la gente ha trabajado desde casa. Entonces han podido encontrar en Fiverr una forma de conseguir un segundo salario o un primer salario o ganar un dinero. Y eso, y en mi opinión, tiene muchísimo recorrido por delante. Vamos a ver un poco sus números. Como hemos dicho, market cap de 6 billion y medio. Ratio precio-ventas, la más grande de las 3, en torno a 30, 28,90 tiene aquí. Y eso que ha estado bajando. Pero es porque, como hemos dicho, es una empresa relativamente pequeña. Tiene un revenue de en torno a los 300 millones de dólares aún. Pero ha estado creciendo durante el coronavirus en torno al 80, 90, 100% en ventas. Y se espera que después del coronavirus siga creciendo a ritmos muy altos. Podemos ver aquí en Yahoo Finance, siempre en la pestaña de análisis, para este año 2021 espera crecer un 57%, cuando el año anterior ya creció un 80%, un 85%, algo así. De hecho, Fiverr es la que más me ha sorprendido sus resultados de este trimestre. Por un lado teníamos Etsy, que daba una guidance para el trimestre siguiente de crecimiento de revenue entre 15 y 25%, que puede no parecer espectacular comparado con el 130-140% que ha dado en los últimos trimestres. Fiverr, en cambio, este trimestre más 100%, menos que Etsy. No ha crecido tanto como Etsy durante la pandemia. Pero la guidance la ha aumentado. Había dado una guidance previa para todo 2021 de en torno al 46-50% de crecimiento en revenue. Y la ha aumentado ahora en torno al 59 al 63%. ¿No? 59 al 63% de crecimiento en un año, digamos, que la pandemia en teoría ya se ha frenado. En teoría, ¿no? O lo que dice la gente y lo que hace el mercado, porque el mercado lleva ya casi que desde salió la vacuna en noviembre rotando hacia sectores de recuperación. Pero los números no nos dicen eso, ni los números de las vacunas, ni las ventas de las empresas, ¿no? Como podemos ver cómo crecen tanto Facebook, Google, Apple, ¿no? que viven más del mundo digital, como siguen vendiendo más que las de recuperación
y cómo esperan seguir vendiendo más en el siguiente trimestre. Y al final siempre se va como posponiendo la recuperación y nunca llega, ¿no? Digamos, llegará, pero más lento y menor de lo que se esperaba, con cambios estructurales en la sociedad y en las empresas y en la forma de vivir de la gente, que va a beneficiar a este tipo de empresas digitales, que ya venían creciendo de antes, que iban a seguir creciendo después, pero que han mejorado sus condiciones y sus fundamentales de por vida, para siempre. En cambio, las de recuperación pueden tener un buen año, el año de recuperación, y luego van a estar paradas, creciendo un 10%, mucho menos excitantes, mucho menos crecimiento, mucho menos margen de ganar dinero nosotros, ¿no? De rentabilidad comprando las acciones. Y nada, la tercera acción es Peloton. Peloton Interactive, que la mencioné creo que en Etsy y Peloton las mencioné en el último vídeo que hice de 8 acciones para comprar en mayo. Fiverr no, porque tiene un ratio precio-ventas alto, hemos dicho. Fiverr en torno a 30 ahora, y eso que ha estado bajando. Está a un 50% por debajo de su máximo de hace 2 meses o así, Fiverr. Y aún así tiene un ratio precio-ventas de 28, que es muy alto. Pero claro, Fiverr ha dado unos resultados muy buenos. Ese crecimiento de 100% ha sido bastante mejor de lo que se esperaba y ha aumentado la guidance para el año de que va a crecer en torno al 60% este año, que es el año del fin de la pandemia. Entonces es como... es una empresa que no hay que menospreciar porque tiene muchísimo recorrido. Y Peloton. Peloton también está en torno casi al 50% por debajo de sus máximos de hace 2 o 3 meses, ¿no? Llegó a estar aquí... Sí, 50%. Llegó a estar aquí a 167, dicen, por ahí, casi 170, y ahora está a la mitad, 83. Y ha llegado a estar rozando los 80. Entonces, Peloton. Peloton es una empresa de gimnasio digital o gimnasio del futuro, que tienes tu bici estática o tu cinta de correr en casa, o incluso tus pesas, tus mancuernas, para hacer ejercicio, y luego tienes una pantalla, ¿no? Una pantalla táctil, una pantalla en la que tienes un monitor profesional que te ayuda y tú estás en una clase con más gente. Entonces algo así como un gimnasio virtual, ¿no? Y es una empresa que estaba yendo muy bien antes de la pandemia. Durante la pandemia está yendo mejor porque la gente no podía casi salir de casa, ¿no? Por las restricciones, y ha empezado a hacer más ejercicio en casa. Pero si miras los números al detalle, la interacción, la dedicación de la gente, el interés de la gente por los productos una vez comprados es brutal. Es una empresa que tiene un engagement, que se dice en inglés, brutal, que no tiene casi ninguna otra empresa, ¿no? Los que compran sus productos y los usan aman el producto, como aman un Tesla, como aman un Apple, como aman un Starbucks. De hecho, tienen ratios de satisfacción del cliente incluso mejores que estas compañías que he mencionado. Y la empresa ha bajado, está a la mitad de precio de la que estaba hace 2 o 3 meses. Y dirás, ¿y cuánto es ese precio? A lo mejor tiene un ratio precio-ventas de 50. Tiene un ratio precio-ventas de 8,35. Porque a la vez que ha estado bajando en los últimos meses, sus resultados han sido brutales. Entonces está a un precio que alcanzó en septiembre, 1 de septiembre del año pasado, pero ha estado vendiendo súper bien, ha estado batiendo las expectativas del mercado una y otra vez, cada trimestre. En el último trimestre creció en ventas un 141%. Aquí veis que es el tercer trimestre, pero es el tercer trimestre de su año fiscal, que empieza el 1 de julio y acaba el 30 de junio. Entonces está desfasado, es otra forma de poner los trimestres. Pero vamos, es nuestro primer trimestre del año, de enero a marzo. Y ha crecido un 141% en ventas, que es justamente el mismo porcentaje que Etsy. Bastante casualidad. El crecimiento, los números son brutales en todo. Y el número más importante posiblemente de todos es el churn, que le llaman, que es la tasa de abandono, ¿no? La gente que abandona su suscripción de Peloton y deja de usar sus productos. Durante la pandemia ha estado por debajo del 1, pero creo que antes de la pandemia también estaba por debajo del 1%. El 1% mensual. O sea, solo 1% de sus clientes abandona. Cuando en un gimnasio la tasa de abandono es más del 30% anual. Entonces aquí en anual se quedaría en un 8%, ¿no? Dice aquí en retention, retención del 92% de los clientes, es que se va solo el 8% en los últimos 12 meses.
que durante la pandemia se entiende porque no se puede hacer muchas cosas, ¿no? Fuera por las restricciones, pero antes de la pandemia era casi similar. Este número de 0,31% mensual este trimestre es el más bajo de todos. O sea, es la mejor retención que han tenido nunca este trimestre, pero también porque ha sido invierno con muchas restricciones. Pero este número es muy importante, este más los ratios de satisfacción del cliente, son los datos importantes que te van a decir que una vez se acabe la pandemia va a seguir habiendo muchísima interacción. Los clientes no van a abandonar y se van a ir a un gimnasio, porque el producto y el servicio que ofrece en la suscripción de Peloton con sus productos, con los monitores, con esa engagement, es un producto diferente al gimnasio y con unos ratios mucho mejores, con una tasa de abandono mucho más bajo. Si la gente abandona menos es por algo y no es una cosa del coronavirus. Como he dicho, antes del coronavirus la tasa de abandono era buenísima también, parecida a la de durante coronavirus. Entonces Peloton aquí tuvo una bajada drástica. Esto fue un día antes de reportar resultados, o sea que no está relacionado con los resultados, pero es porque ha habido accidentes con su cinta de correr, que es su segundo producto. Su primer producto, que es como el 80 o el 90% del revenue, son las bicis estáticas. Su segundo producto son las cintas de correr, ¿no? De correr en casa. Y ha tenido que retirar del mercado 2 de ellas por accidentes que ha habido. Un accidente particular con un niño en que murió y nada, y ha decidido voluntariamente devolver el dinero a quien quiera devolver la cinta de correr y quien no, pues se la quedará y seguirá viendo. Y van a dejar de vender ese producto y van a mejorarlo y empezar a venderlo como otro nuevo producto mejorado, que sea un poco más seguro. Vamos, la seguridad parece que realmente está bastante en línea con las cintas de correr, que es un producto relativamente peligroso para tener en casa, que pueda tener accidentes con mascotas o con niños pequeños o con objetos que se puedan enganchar con la cinta de correr. El caso, eso le ha hecho bajar bastante y va a tener un efecto en las ventas, pero sobre todo en el trimestre que viene, en el trimestre de abril a junio. Y la earnings call, la llamada de resultados del primer trimestre, fue al día siguiente de decir que iban a devolver el dinero de las cintas de correr y dijeron que esperan un impacto, obviamente, porque van a vender menos al dejar de vender estas cintas de correr, pero aún así van a crecer en torno al 50% en ventas respecto al año anterior. Y estamos hablando del segundo trimestre del año, que fue el boom máximo de las empresas digitales, ¿no? Cuando Etsy creció un 100%, Peloton también creció un 100%, Shopify, muchas crecieron un 100%. Y aún así, quitándole lo que va a dejar de vender porque ya no va a vender ese producto este trimestre, va a crecer un 50% en un trimestre que debería ser malo, ¿no? Que Etsy hemos dicho que había dicho que iba a crecer en torno al 15 y al 25% en revenue. Es un poco para que veáis que Peloton, aunque se acabe la pandemia, va a tener unas ventas y un crecimiento brutal. Y tiene muy pocos usuarios aún para toda la cantidad de usuarios que puede tener a lo largo del futuro. Un producto y un servicio nuevo, un sector bastante curioso, los gimnasios digitales. Y nada, estas son las empresas, como os he dicho, en los números de vacunación y los resultados que se deducen. En mi opinión, pintan que este año va a haber poco turismo internacional, la recuperación o la vuelta a la normalidad no va a ser tan vuelta a la normalidad y vamos a seguir dependiendo mucho de servicios digitales, trabajar desde casa, hacer cosas desde casa y se van a ver beneficiados respecto a las expectativas que se tenían hace unos meses, tanto Etsy como Fiverr como Peloton. En cambio, los precios de sus acciones han estado bajando en los últimos meses y no hay justificación para ello. Puede ser que estuvieran un poco caras, pero ya no lo están. Bueno, la mayoría de ellos ya no lo están. Peloton con un ratio precio-ventas por debajo de 9, con un crecimiento de los siguientes 10 años que puede multiplicar por 10 las ventas o más, en mi opinión. Es una buena oportunidad. Así que nada, lo dejamos aquí. Darle a me gusta si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.